Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos muy bien, que estén teniendo un día muy bonito, y quienes nos están escuchando posterior a la emisión de este podcast en el día miércoles, esperamos que hayan tenido una buena semana y que estén bien reposados en su casa o en su sitio de trabajo y puedan escuchar esta conversación, este episodio del podcast EFI, en donde estamos conversando con el Colegio de Ingenieros Topógrafos y vamos a hablar sobre la reforma a la Ley de Planificación Urbana y sus efectos, y para ello tenemos de invitado al topógrafo asociado, don Olger Murillo, que es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, el CIT. Don Olger, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jessica. Un gusto estar aquí y compartir este tema tan interesante y tan actual con todos los oyentes y con el público en general. Conversábamos antes de empezar ya en materia y antes de que nos sentáramos aquí, don Olger, de la importancia que reviste cualquier proceso de actualización en todo, ¿verdad? Y yo creo que este puede ser un ejemplo, pero podríamos extrapolarlo a cualquier situación de la vida, de la ley, del trabajo. ¿La actualización es tan fundamental, don Olger? ¿Podría evitar tantos problemas? Sí, en todo. A veces hacemos cosas y nos actualizamos automáticamente en nuestra vida, en nuestro quehacer. Y con las leyes sucede igual. Las leyes tienen un punto de partida que es en su momento histórico, con un fin que puede ser muy loable, muy importante, pero con el paso del tiempo va cambiando y tenemos que ir actualizándonos. Eso es igual. Si nosotros cada día nos vamos actualizando en nuestra vestimenta, porque no nos queda. Si nosotros estuviéramos con la ropa desde cuando éramos niños, andaríamos como el Chavo del Ocho, con el pantalón a media pierna. Sí. Y es eso. Sí. Y entonces, esa actualización que para nosotros es muy simple o muy cotidiana, a nivel de leyes también debe darse, porque todo va cambiando, la tecnología, la realidad, la forma en la que vivimos. Y es importante, porque así es como se va desarrollando el país, y vamos acompañando con la parte también de legislación, y esa es parte del ejemplo que tenemos para hoy. Sí, don Olger, hablemos entonces de inmediato de esta ley, primero de la ley de planificación urbana, del momento específico en la que se da, y un poco vamos a ir conversando de estos aspectos que ustedes ya después de estos años del ejercicio constante de la topografía, de la agrimensura, han ido notando la necesidad de que algunas cosas puedan reformarse. Hablemos primero de esa génesis de esta ley. Sí, la ley de planificación urbana, y como se conoce a nivel nacional y que la podemos buscar, si alguien tiene interés en ver el articulado, estamos hablando de la ley 4240, que es una ley que fue aprobada por el plenario el 15 de noviembre de 1968. Estamos hablando de más de 50 años de que se creó esta ley y no ha tenido modificaciones. Y entonces ese ajuste es el que estamos ahora, a raíz de todas las condiciones que se están dando, es que se pretende. Pero esta ley nació para ordenar el crecimiento de las ciudades y coordinar inversiones públicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agua, electricidad, vialidad, equipamiento. Pero en aquel contexto, Costa Rica transitaba por una situación muy rural hacia un crecimiento que iban haciendo urbano, el crecimiento de las ciudades. Podemos ubicarnos, los más viejitos, en lo que era el año 1970. ¿Y qué tenía Costa Rica en ese entonces? Podríamos ver inclusive algo muy simple, el tipo de vehículo que usábamos. Sí. Y los vehículos que usamos ahora. En ese entonces, Costa Rica tenía características de que transitar de un lugar a otro era bastante difícil. Un ejemplo, para los de la zona norte, viajar en 1970 de Ciudad Quesada a Monterrey, que son 12 kilómetros, había que hacerlo en avioneta, porque no había paso. No había puente en el río Arenal y no había camino. ¿Sí? Y lo digo porque mi papá, siendo agrimensor, me llevó a medir una finca que él iba a medir y yo lo acompañé, me llevó en avioneta de Ciudad Quesada a Monterrey. ¿Y cuánto duró ese viaje? Y ese viaje duramos una semana.
porque era un temporal y la avioneta no podía ir a recogernos. Y nos tuvimos que quedar una semana en Monterrey. Pero yo ahora, de Monterrey, de Ciudad Quesada a Monterrey, voy en 15 minutos. En, digamos, media hora, para poner, está bien, media hora voy y me regreso. Y en 1970 duramos una semana. No. Y así para ir a los Chiles, para ir a Upala, para ir a la zona sur, para ir a Cotobruz, todo era así. Y esa era Costa Rica. Y no podemos decir que era malo, ¿no? Así era. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Y la ley fue creada y con muy buen propósito, que en su momento la ley definió conceptos básicos como el plan regulador, fraccionamiento y urbanizaciones. Y podemos decir, o sea, hay que agradecer a nuestros legisladores, sí, a las personas que participaron, la visión que tenían para ese entonces, de tener ya el concepto de planificación urbana, que eso es grandioso. Pero se dieron elementos. En ese momento, de 1968, mediante la ley, se creó la Dirección de Urbanismo y se le encomendó algo sumamente importante, que es el transitorio, que hoy todavía está vigente, es el transitorio más longevo que se tiene a nivel de nuestro país. Se le encomendó realizar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. A partir de en ese entonces, o sea, se crea el departamento había de urbanismo. Una buena visión, sí. no era y cierto. Mediante un transitorio que se indicó ahí un plazo para que se elaborara el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Esto es una gran visión, o sea, es de resaltar este elemento, pero nunca se hizo. Nunca, o sea, al día de hoy, no se ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Y eso es un elemento importante y está implícito ahora en la reforma que se quiere pretender. Ahora, también se le encomendó al Departamento de Urbanismo. Y eso está creado en el artículo 7 y las competencias en el artículo 10 del departamento, que era avisar los planos de fraccionamientos y las urbanizaciones. ¿Y por qué? En 1968, las municipalidades estaban apenas emergiendo. Podríamos hablar de las cabeceras de provincia que tenían ciertas condiciones, pero muchos cantones no tenían un departamento, no tenían la unidad administrativa de planificación urbana. Además, no habían ingenieros en las municipalidades. Sí, podía haber incluso comunidades en donde ni siquiera había un profesional de ingeniería. Además, no había ni siquiera graduados. Había lugares que no había municipalidades. Y un ejemplo muy claro, la municipalidad del Cantón de la Cruz. La Cruz era un distrito del Cantón de Liberia, Mogote, creo que es como se llamaba el distrito. Y en 1970 se nace el Cantón de la Cruz. La ley nació antes de que la Cruz fuera cantón, y estamos hablando de un cantón un cantón grande. Sí, con un territorio muy amplio. Y así otros que estaban apenas naciendo. Lógicamente, una municipalidad en ese entonces no existía, menos iba a tener esa infraestructura. Entonces, era lógico que el Estado regulara lo que eran las urbanizaciones, que estábamos hablando. ¿Dónde se hacían las urbanizaciones? Solo en San José. Sí, empezaban a hacerse cuando se hicieron los Atillos, que eran las primeras que hizo el Limbo. Entonces uno dice, está bien, pero al día de hoy estamos ya en otro contexto, que es parte de lo que vamos a ir explicando de el nacimiento de la ley, que fue desde ese entonces, que estamos hablando ya en 1968. Don Olger, y vamos a hacer la pausa para regresar ahora precisamente a hablar de qué hacer, de dónde están encontrando las trabas de esta nueva realidad que tenemos. Pero ha sido muy valioso que conozcamos el origen, porque claro, la génesis tiene muchísimo sentido, fue un momento muy visionario, ¿verdad? Ni siquiera, todavía recientemente, hace un par de años, tenemos todavía creciendo cantones y probablemente tendremos algunos próximamente, ¿verdad? ¿Cuánto habla esto de la diferencia ahora
las zonas urbanas es donde predomina, por lo menos la GAN, es donde predomina la mayor cantidad de migración de las poblaciones. Eso ha cambiado la cantidad de servicios que tenemos y la cantidad de servicios disponibles, de infraestructura disponible en cada uno de estos municipios. Vamos a hacer la pausa, don Jorge, y al regresar entonces quisiera que usted nos empiece a contar, bueno, qué es lo que piensan desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos debería poderse modificar y debería tenerse una visión distinta en lo que se refiere a la materia. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Vieras qué raro. Estoy aplicando para un trabajo, pero para poder dármelo me dijeron que tenía que actualizar mi firma digital y me pasaron un enlace para que pusiera todos mis datos. Uy, no. Eso parece un intento de fraude. Mucho ojo. Si te piden vía telefónica o por correo electrónico ingresar a un link para actualizar la firma digital, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso empleador. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Seguridad vial. ¿Sabías que? En Costa Rica, las principales leyes relacionadas y referentes a la administración vial y al tránsito terrestre son Ley de Administración Vial de 1979, Ley Reguladora de los Servicios Públicos de 1996, Ley de Tránsito de 1993, modificada por la Ley 8696 del 2008, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del 2012. ¿Qué propone Pensar en Costa Rica? Conceptualizar, diseñar y poner en operación un plan integral para motociclistas. Implementar un sistema integrado para el control de la movilidad que permita, entre otros, utilizar videovigilancia, fotomulta, videoanalítica para cuantificación, clasificación de flujos y el seguimiento de vehículos. Consolidar en el menor tiempo posible el proceso licitatorio de la inspección técnica vehicular, clasificada como servicio público, pasando de la fase de precalificación a la fase de otorgamiento contractual de la licitación pública. Impulsar que se emita una política pública de seguridad vial, esto por su importancia estratégica para el beneficio de la ciudadanía, con enfoque sistémico, recursos y coordinación institucional. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos en Podcast CEFIA, en esta conversación que estamos teniendo con el Colegio de Ingenieros Topógrafos en la presidencia de don Jorge Murillo, que es topógrafo asociado. Nos contaba un poco, don Jorge, usted de la génesis de la ley de planificación urbana, que tiene casi 70 años, de que en aquellas condiciones había sido algo visionario. La realidad es otra. Yo quisiera que usted, para poder entrar al siguiente aspecto, que es qué consideran que debe ser modificado, es cómo crecimos, cómo fue que creció Costa Rica y cómo debía crecer según lo que estaba diseñado, previsto en esa ley, don Ole. Sí, ahí podemos analizar la transición que se dio de la década del 1970, principalmente a 1990,
Costa Rica apuesta a un crecimiento rural. Y es una de las condiciones que nosotros, todos los costarricenses, lo sabemos, y a veces lo decimos con mucho orgullo, que Costa Rica en el área sobresalió por un crecimiento social y económico fuera de las ciudades. La gente y las personas fueron viviendo a la orilla de los caminos porque se dieron inversiones públicas sumamente importantes y además creación de instituciones que vinieron a ayudar a este proceso, digamos, o a este modelo. Nace el IDA, el LIDCO, como fue el primer nombre que tuvo, hoy es el INDER, pasando por el IDA. O sea, nace en la década de los 70. El IMAS, para ayudar a las clases más pobres de este país. El Consejo Nacional de Producción, que era el que le ayudaba a los agricultores, a raíz de los convenios del IDCO, que le daban parcelas a las personas, y el CNP les compraba los productos. Y ahí estaban los estancos. Y estaban los estancos. Ajá, estaban los estancos ahí. Que se perdieron, que ahí era donde íbamos a hacer las compras. Estaban pintados de color verde. Sí. Lo recuerdo clarísimo. Los famosos estancos. Y venimos todo a granel, sí. Venimos de esa época. El MAC, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también para ayudar la parte agrícola. Y se complementan con aportes de también no instituciones, sino de agencias de colaboración o cooperación internacional. Podemos recordar la CEPAL, Alianza para el Progreso, que eran organizaciones de Estados Unidos para ayudar todo el crecimiento rural de estos países. El ICE, acueductos y alcantarillados, nacen las ASADAS, nacen las asociaciones de desarrollo, que nacen en 1970, 71 y 72, casi que fue cuando se formaron todas las asociaciones de desarrollo de este país. ¿Y dónde nacen? En las áreas rurales. Entonces se empieza un proceso que se inicia el MOP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, abriendo caminos. Y podemos ver y conocemos caminos que se abrieron en las zonas. En la península de Nicoya se abrieron caminos para comunicar las costas. Para sacar todo lo que la tierra daba. Y no había gente, lo que habían eran fincas. Eran trochas, no había población, no. Lo que habían eran fincas y se abrieron esos caminos por el MOP. Se abrió la ruta famosa en la zona norte, que los sancarleños la conocen, la ruta de Terrón, Colorado, que era la ruta que conectaba Muelle con los Chiles. Pero algo importante era que el MOP iba haciendo la apertura de la ruta, el ICE iba poniendo los postes de la luz. Iba electrificando, claro. Y luego se conformaban las asadas y no habían poblaciones. Y uno dice, entonces, porque el desarrollo iba gestionado por el gobierno. Entonces, así se fueron creando los CEBAIS, que en ese momento, que era el Hospital Sin Paredes, que fue el que nació, los famosos centros de salud, se fueron haciendo escuelas, y podemos pasar por cualquier pueblo de este país y dice, escuela fundada 1970, 1975. Es cierto. Ese desarrollo es un desarrollo lineal, que se fue donde las personas fueron construyendo a la orilla de las calles, en todo el país. La lógica era, claro, que el servicio estaba ahí ya había pasado el ICE, ya había camino, ya usted salía más fácil a caballo, en bici o en moto si era que tenía. ¿Verdad? Sí, ahora nos quieren imponer todo lo contrario, que primero tiene que estar la gente para después llevar el servicio. Estamos haciendo las cosas al revés. Y eso no fue lo que hizo Costa Rica. Costa Rica, en esa época de 1970 a 1990, hizo una inversión multimillonaria en infraestructura pública, en llevar los caminos, la electrificación, acueductos, y ya en 1990, en los diferentes foros, nosotros, digámoslo así, en palabras de mi pueblo, rajábamos a nivel internacional de que Costa Rica tenía un 98% de cobertura eléctrica en el país y que teníamos cerca del 90% de suministro de agua potable en todo el territorio.
Y eso era símbolo de orgullo. De hecho, las agencias, las ONG internacionales decían Costa Rica no es apto para donaciones porque no es un país pobre. Porque teníamos ese grado, teníamos educación, escuelas y teníamos salud cubierto en todo el país. Porque eso fue lo que apostamos. Eso, que es ese proceso, es parte de lo que nosotros queremos actualizar ahora en la ley, porque estamos teniendo un problema que es los planes reguladores, que es el pleito, el conflicto en todos los cantones. Se dice plan regulador y aquello es casi como otra pandemia. Y cuando queremos ir a la audiencia pública es un pleito. Lo acabamos de ver. Pasó en Pérez de León, pasó en Escazú. Sí. O sea, aquí no es porque nos vamos a escapar de que hay un conflicto en la ciudad, porque eso que acaba de pasar en la municipalidad de Escazú es casi una semana. Nos pasó el año pasado en Pérez de León. Y posiblemente, si en Caña lo van a hacer, va a reventar. ¿Por qué? Porque hay algo que no... Hay una pieza que no está encajando. Nosotros, como topógrafos, lo hemos dicho y conocemos qué es parte del problema y cómo lo queremos solucionar. Y parte de eso está en la propuesta de la modificación de la ley 4240, la ley de planificación urbana, porque la ley se nos quedó rezagada. Y podríamos decir que ese rezago de la ley es lo que nos está produciendo este problema. ¿Cuál es el punto medular, don Olger, en esta reforma? Yo sé que hablar de un punto es muy complejo porque ustedes conocen de experiencia propia, ¿verdad?, a dónde aprieta más el zapato, a dónde la situación es más compleja, pero en esta reforma que ustedes tienen, que han trabajado, ¿a dónde creen que está ese aspecto medular, que puede hacer ese cambio en la situación que tenemos actualmente? Ok, esto es importante. El tema se agrava a partir del 13 de septiembre del año 2020, que es con la promulgación del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Es el reglamento de la ley de planificación urbana. Se tenía el reglamento que venía del año 1983, con el que se gestaba todo lo que era la parte regulatoria, reglamentaria de la ley de planificación urbana. El 13 de septiembre del año 2020 se elabora un nuevo reglamento, que es el reglamento de fraccionamiento. Pero se imponen requisitos que no son adecuados al trámite que se están haciendo. Ejemplos. Se pide que para todo lote que se pretenda catastrar menor a 900 metros tiene que tener disponibilidad de agua. Ahora, la disponibilidad de agua es un elemento constructivo que se debe pedir posterior a la elaboración del plano, porque el que pide agua es porque va a hacer una casa. O va a poner un negocio y necesita el agua. Pero para catastrar un plano no se necesita agua, porque el plano no necesariamente es para catastrar. Puede ser que yo esté haciendo un plano para hacer una hipoteca, esté haciendo un plano porque es una herencia, estoy haciendo un plano porque es una separación de bienes gananciales. O sea, cuando la pareja, digo, aquí nos devolvemos los peluches, entonces dividamos la propiedad y usted haga con su mitad ahí algo y yo con la otra mitad, pero tengo que hacer un plano. ¿Para qué me piden agua? Sí, no es sinónimo de construcción. Ese es un detalle que es importante. Y ahí es donde vemos que ponemos requisitos que no proceden. Además de que entonces se piden condiciones, por ejemplo, que regular la relación frente-fondo. Que no puede ser que el lote sea muy, muy angosto porque tiene mucho largo. Esa es la forma del terreno. Uno dice, ¿y eso en qué perjudica? Y se lo aplican a las fincas, donde no interesa cuál es la forma que tiene la finca para saber si la puedo catastrar o no. Es que es un requisito muy, muy subjetivo, muy poco técnico, o uno de los más graves y que afecta la parte rural, que es el certificado de uso de suelo emitido por el MAP a través del INTA, y que ha venido a causar. Entonces, cuando nosotros vemos eso y otra serie de requisitos que son infundados en la parte que nos atañe a nosotros, que es la topografía, es cuando empezamos a hacer una solicitud de reunión con la Junta Directiva del Limbo para aclarar esos temas y ponerlos en el contexto que deben ser, pero no tenemos respuesta. No hay comunicación y hay más una imposición. O sea, o se hace y estamos ya a 15 días de cumplir 5 años de tener vigente ese. A raíz de esa poca comunicación con el ente rector, que es el Limbo,
o con la junta directiva, es que un grupo de profesionales, no solo topógrafos, aquí hay abogados y hay sector agrícola y otros, junto con las municipalidades, empezamos a explorar la necesidad de una reforma a la ley. Y se da un aporte de FEDOMA, que es la Federación de Municipios de Occidente de la provincia de Alajuela, la Asociación Pro Defensa de la Propiedad Privada y el Colegio de Ingenieros Topógrafos en promover un texto que haga las modificaciones que se ocupan para esa ley. No es perfecto y conocemos, porque hay muchos criterios, pero sí hay un gran avance en promover un cambio en la ley. Y eso está en la corriente legislativa, porque sí es urgente, porque el estancamiento que tiene este país, esa camisa de fuerza que sentimos todos, esa presión que estamos sintiendo los que podemos tener un terreno, los que queremos comprar un terreno, la dificultad que tiene este país, y otros ambientes que se han dado, porque cuando oímos en las noticias o en los comunicados que se dan, anunciando planes reguladores y algo que para mí personalmente, y va a sonar feo por ser mi investidura de presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, oír a un chiquito riéndose, un niño riéndose cuando anuncia un plan regulador en su cantón, cuando dicen el plan regulador en su cantón es símbolo de felicidad y desarrollo y ponen a un niño riéndose como una gran alegría, donde nosotros sabemos que la metodología y el manual de elaboración de planes reguladores hoy, a cómo está, es lo que nos tiene este país en la situación que estamos. ¿En cuál? La delincuencia. Porque ahí dicen que no va a haber delincuencia. No, la delincuencia la tenemos. Y el modelo de planes reguladores está desde 1968. Ha crecido la pobreza. Han crecido los precarios. La dificultad de planificación. Se dice, Costa Rica hay que planificar. Tenemos que mejorar la planificación urbana. No, pero la ley está desde 1968 que decía que había que planificar. ¿Por qué no se ha hecho entonces? ¿Qué es lo que está mal? ¿Quién era el que tenía que hacer lo que no lo hizo? Porque los problemas tenemos. Los problemas de vialidad, las presas que tenemos en este país. Sí, entonces, todo eso está mal. La planificación, sí. A partir de ellas que las cosas pueden mejorar. Y la ley está actual. Entonces, sí, tenemos la ley actual que dice cómo había que hacerlo. Si está el modelo de plan reguladores, que hay como 47 municipalidades de este país que tienen plan regulador. Y no podemos identificar una condición para saber cuál cantón tiene plan regulador y cuál no. Podemos decir, ok, 2 cantones, y lo voy a decir para decir mi cantón, Naranjo, no tiene plan regulador. Sarchí, que está a la par, tiene plan regulador. Si yo le pregunto a cualquier persona que no sea ni de Naranjo ni de Sarchí, ¿qué diferencia tiene Sarchí con Naranjo? Para poder identificar, es que este tiene plan regulador. Probablemente no. No hay nada. No se sepa, no se no puede hay. saber. Entonces, ¿qué no está funcionando? Y si algo no funciona es porque está mal. Y tenemos que corregir. Aquí no es un ego profesional, aquí no es que estemos invadiendo competencias, no. Esto es un asunto país. Y si no corregimos lo que está mal, vamos a seguir mal. Y este país lo estamos ahorcando. Estamos desgastando, sí, claro. Sí, esto es una cosa seria, es un tema muy serio. Hay personas que creen que porque estamos haciendo la reforma es porque estamos despidiendo gente. Entonces la gente, por conservar un puesto, se enoja. Y tenemos una reacción con profesionales porque cree que es un asunto de trabajo. Y esto no es un asunto de trabajo, esto es un asunto de cambiar y de modernizar este país para mejorar, porque eso es lo que estamos buscando. Le estoy llamando del banco porque detectamos movimientos sospechosos en su cuenta y necesito que me brinde su usuario, y su clave, o de lo contrario podría tener problemas para... Mucho ojo. Si recibís una llamada de un supuesto funcionario bancario solicitándote tus claves y datos personales, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso funcionario. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Don Olger, vamos ya a hacer las conclusiones, vamos a aprovechar ya esta última parte del programa
que necesitaremos después otros espacios para seguir conversando del tema porque es bien amplio, pero yo quisiera que a modo de cierre, don Jorge, usted me haga la última reflexión, ¿verdad? Ya nos ha hablado de propuestas, que eso es muy valioso, ¿verdad? Llegar a la problemática, no a recordarle a la gente que hay un problema, sino que más bien intentar llegar a buscar soluciones que es, por lo menos ustedes las plantean, de las propias experiencias, de análisis, de un trabajo interdisciplinario, decidirá a quien le corresponde, la competencia que corresponde, pues hacer las modificaciones si las consideran oportunas, pero es cierto que también tienen propuestas. Don Oliver, ¿cuál sería su conclusión y su reflexión final respecto de este tema y de la preocupación que existe en el gremio, en la población en general, cuando tiene en algún momento un trabajo por hacer o un servicio por adquirir y se encuentra que hay situaciones que tienen que ver con normativa que quizá no permiten dar ese paso en el que pensaban se iba a presentar? Sí, el proyecto de ley ya está en corriente legislativa, está para someterse a votación y a debate. El proyecto propone modernizar procedimientos y reasignar competencias para que las municipalidades asuman la aprobación de los planes reguladores con la revisión del limbo. Esta revisión que tiene que ejercer el limbo es con lineamientos y temas de interés nacional. Y el visado de fraccionamientos en el cantón lo debe realizar la municipalidad. La iniciativa se fundamenta en que la competencia urbanística es esencialmente municipal, y esto está definido en el artículo 169 de nuestra Constitución Política, está también plasmada en el Código Municipal, y que el rol del limbo debe concentrarse en políticas y directrices generales. ¿Cuáles? El Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Si nosotros no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, no podemos hacer planes reguladores, porque el plan regulador tiene que hacerse de acuerdo a este plan nacional. Una de las cosas que estamos nosotros y que estamos impulsando es que el limbo no tiene que hacer visados de planos individuales. Ya no, eso era en 1968 que no había organizado. Ahora las municipalidades tienen unidades de planificación urbana más técnicas de las que teníamos entonces, pues ya tenemos diferentes profesionales y ellos pueden ejercer esa función y tendríamos 84 oficinas dando eso y no una a nivel nacional, que sería el Departamento de Urbanismo centralizada con 10 personas. Y tenemos, pongámosle, 5 por cada municipalidad, 5 profesionales en cada municipalidad, y son 84. Eso es eficiencia. Actualizar la ley 4240 no significa desregular, significa ordenar mejor las competencias. El limbo como un ente rector en políticas de lineamientos nacionales y las municipalidades como ejecutoras de la aprobación local y visados con reglas claras, plazos y coordinación. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? Asesórese con profesionales colegiados. Revise la normativa municipal vigente y utilice los canales digitales. No postergue sus trámites que pueden evitarle problemas a futuro. El cambio y la actualización es importante en todo el ámbito de nuestra vida. La ley hay que modificarla. Es una urgencia, no es un capricho. No estamos quitando competencias. Se ha dicho que nosotros como colegio estamos en contra del limbo. No. El limbo es un ente rector a nivel nacional de las políticas generales. Cada cantón tiene la capacidad, porque conoce su territorio, de elaborar un plan regulador de acuerdo a la medida, como decimos, la camisa a la medida de su cantón y qué es lo que la gente quiere que se haga. Y no imponer ni hacer desplazamientos de la población. Ya podríamos ver en otro programa lo que son los alcances del plan regulador, que son ya todo lo que es la parte de frentes, lotes, áreas, zonificación. Pero eso lo decide cada cantón. Y no tener una copia de un cantón X y llevarlo a otro cantón e imponerlo, porque así es lo que a la gente no le está gustando. Porque a la gente ya cuando le restringen el uso de su propiedad, la persona va a reventar, la persona se va a molestar, y son esas manifestaciones que dicen: lo que yo tengo y lo que me ha costado y todo lo que hice en mi vida, me lo están quitando y no me están dejando tener un beneficio
por todo el esfuerzo que yo hice toda mi vida de tener una propiedad y ahora la quería vender, no la puedo vender, la quería construir, no la puedo construir. Y eso es muy duro para cualquier familia. Sí. Bueno, esperamos, don Olger, que tengamos otros espacios donde pueda contarnos un poco también otros avances que sean con noticias, ¿verdad?, positivas en el entendido de el acercamiento de las negociaciones, ¿verdad? Siempre entenderá uno que en las negociaciones habrá que ceder, pero bueno, siempre buscando el menor impacto negativo para profesionales, para usuarios y desde luego para el desarrollo colectivo del país. Don Olger, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Con mucho gusto, Jessica. Estamos para servirles. El Colegio de Ingenieros Topógrafos es un ente de capacitación, de ayuda, de colaboración para este país en el desarrollo social y económico que todos lo necesitamos. Así es. Muchísimas gracias por su compañía y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta emisión del podcast CEFIA. Recuerde compartirlo con sus colegas, con sus vecinos, con sus conocidos. Si es que usted siente que este es un tema de interés, recuerde también que puede escribirnos para sugerirnos el desarrollo de otros temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio.